Nada, buenas tardes a todo el mundo. Buenos días a la gente que está en Latinoamérica escuchando. Vamos a presentar hoy el segundo taller de este curso, que como sabéis está centrado en un libro de Rosenthal y va a dedicarse a la lógica dialéctica. La presentación quería plantear dos cosas. Primero, un poco de qué va a ser el contenido del taller y, por otro lado, pues la dinámica, ¿no? Para que todo el mundo esté al tanto, la gente que es nueva y tal. Ya sabéis, para que nadie se confunda, que a diferencia del otro taller que tenemos sobre Conrise, este es quincenal. O sea, la semana que viene lo tendremos, lo veremos cada 15 días. Eso que quede claro. Hemos elaborado ya una distribución de las lecturas que la vamos a enviar por correo a la gente que esté inscrita. Pero para que sepáis un poco, os orientéis, vamos a empezar con una sesión. La primera sesión va a ser 24 páginas, la segunda 26, la siguiente 21. En algún momento llegamos a 40, pero van a ser siempre entre 24, 21 páginas y 40 quincenales. Ese movimiento de páginas se debe a intentar que en cada sesión pues, se termine de debatir un capítulo o un cacho de capítulo sin mezclar discusión de diferentes capítulos, ¿no? Bien, están programadas 18 sesiones, están programadas 18 sesiones, pero en realidad vamos a tener algo más de tiempo, tendremos hasta 20. Entonces, de estas 18, si en un momento dado un capítulo resulta demasiado complejo o vemos que es interesante retrabajarlo o trabajar una segunda parte del mismo en otra sesión, pues se podrá. Así que tenemos esa pequeña flexibilidad. Bien. La gente que sea nueva en el taller tal vez no sepa que lo que hacemos aquí es cada quincena una persona presenta el contenido del texto que hemos leído durante esa quincena. Las sesiones durarán como entre 1 hora y media y 1 hora 50 y más o menos pues la presentación depende un poco de la vez, ¿no? Depende, esto no es algo estricto, pero pues puede durar entre 25 y 45 minutos, ¿no? Y lo que se busca es que una persona en cuestión se encargue de resumir el contenido esencial, las ideas más importantes, lo más clave, lo más crucial que hay que retener, las conexiones más importantes. Después de esa presentación, lo que vamos a hacer es pues, una parte de preguntas, de debate, de comentarios. Primero siempre intentando aclarar el propio texto, ¿no? Siempre la idea es resolver cuestiones de la lectura y de más apegadas al texto y a partir de ahí pues ya reflexiones más extrapolables, ¿no? Pero siempre asegurándonos que el contenido del texto ha sido asimilado antes de empezar a divagar hacia afuera, ¿no? Intentamos hacer ese esfuerzo. Y nada, pues en ese sentido animaros a poco a poco, cuando vayáis viendo a otra gente exponer, pues seguid animando poco a poco. Os invitamos a que lo hagáis y también a que participéis con vuestros comentarios, preguntas o análisis que tengáis en cada sesión. Aquí la idea es que todo el mundo saque más chupe a un texto que de forma individual pues igual se leería más a la ligera, ¿no? Bien. No, si hay gente escribiendo tal de vez en cuando y hay una lista de espera. Sí, hay lista de espera, sí. Gracias. Y han puesto algo por el chat, igual no se oye o lo que sea. Bueno, alguien lo he dicho, ¿no? Hola, desde Madrid. No, son saludos. Se escucha muy bien. Vale, genial. Bien, pues dicho esto, no quería hacer yo una presentación de qué es la dialéctica ni la lógica dialéctica, porque vamos a verlo tranquilamente durante el curso. El texto está muy bien ordenado y es bastante sistemático y lo iremos resolviendo paso a paso. Yo sí lo que quería hacer era una pequeña... un pequeño dibujo del pensamiento marxista en este tema, muy esquemático, simplemente para que tengamos una serie de cuestiones compartidas comunes, ¿no? Y que de ahí vayamos para adelante. Entonces, una línea del tiempo que podemos empezar con ella en el nacimiento de Marx y de Engels, 1820-1822, ¿no?
y que vamos a llegar hasta el libro de Rosenthal, ¿no? Que no sé exactamente de qué año es, si es del 50 y largos o del 60 y pocos, vamos a poner del 60, pues hay una serie de textos vinculados a este tema de Rosenthal que son claves en el pensamiento marxista previo, que los va a mencionar Rosenthal en notas al pie, pues aquí conviene que los tengamos un poco ubicados, ¿no? Pues hay algunas cuestiones sobre el materialismo que están expuestas en la ideología alemana, en unos borradores que escribieron Marx y Engels en torno a 1845. Hay un texto de Engels, pues, que es el primero que explica las cuestiones sobre la dialéctica, que es de manera más directa, que es el anti-Düring, la primera sección del anti-Düring. Luego hay un texto posterior al anti-Düring que se titula Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, donde Engels hace un poco el repaso de qué manera ellos se apropiaron y criticaron a la teoría clásica alemana, Hegel incluido, y Feuerbach, termina con Feuerbach. Y luego hay unos textos de Lenin fundamentales que son materialismo y empiriocriticismo, que los va a mencionar Rosenthal, y los cuadernos filosóficos de Lenin, que son un poco posteriores, ¿no? En materialismo y empiriocritismo, Lenin estaba asegurando que la perspectiva materialista se mantuviese pura dentro del partido bolchevique, ¿no? Evitando que confusiones de corte idealista se introdujesen dentro del partido. Bueno, digamos que esto va a estar todo muy bien explicado, muy ordenado por Rosenthal. Y la única cosa que conviene tener en cuenta es que si Engels ya había anunciado la definición clásica de la dialéctica en el anti-Düring, ¿no? Como la ciencia que estudia las leyes y el movimiento más general de la materia inanimada, de las sociedades humanas y del pensamiento, o sea, la dialéctica tiene que ver con todo eso. Nosotros, como vamos a estudiar la lógica dialéctica tiene que ver con el movimiento y las leyes del pensamiento humano, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a estudiar aquí, o no aparecerán tanto ejemplos ni alusiones, aunque aparecerán algunos, a cuestiones sociales o a cuestiones naturales, sino a cómo el ser humano comprende esto, ¿no? Los dos polos de la contradicción dialéctica que iremos problematizando serán el sujeto consciente por un lado y por otro la realidad objetiva. ¿Cuál es la relación? ¿Cuáles son las leyes que rigen esa relación entre el sujeto sensible, el sujeto consciente y la realidad objetiva? Y cómo la realidad objetiva va siendo comprendida, ¿no? Cómo el sujeto consciente va extrayendo verdades objetivas de la realidad, ¿no? Del estudio de la realidad, ¿no? Porque todo el pensamiento humano, el conocimiento proviene del mundo exterior, ¿no? De la relación entre el sujeto sensible y el mundo exterior, ¿no? Esta es la premisa básica, ¿no? Así que, por mi parte, no quería comentar ninguna otra cuestión de contenido, porque ya digo que el texto es suficientemente sistemático. Así que, si alguien quería comentar algo de alguna pregunta, planteamiento. De la cuestión, una inquietud. 18. Sí, si alguien de quienes están online se anima pues, a presentarse, a compartir un poco pues, su inquietud por el taller, su bagaje previo si lo tiene, porque tampoco es necesario que lo tenga, pues os animamos a que os presentéis. Aquí en general nos conocemos, no todos, pero en general sí nos conocemos. Sí, hola, ¿se me oye? Sí, se te oye, Carles, sí. Vale. Es que he tenido unos problemas para conectarme y solo ahora he podido entrar, ¿no? Pero bueno, entonces yo soy Carlos Soriano y estoy cerca de Figueras, en provincia de Girona. Y bueno, mi interés por estas cuestiones está en que, bueno,
Yo conozco a Rosenthal a través de Ilienkov, ¿no? Que es otro de los grandes filósofos de esta época de los años 50, 60 y hasta 70, ¿no? Que el interés que yo veo es que es un periodo en que, digamos, que la transformación ideal de la sociedad en la Unión Soviética está bastante avanzada. Yo diría que es lo más avanzado que se ha dado, y sin embargo, por otra parte, pues también es un periodo, sobre todo a finales de los 60 y principios de los 70, donde la transformación material empieza a retroceder, ¿no? Pero bueno, a nivel de transformación ideal, pues bueno, Rosenthal, Ilienkov, Pavel Kopnin, en fin, todos los de la escuela de psicología que seguían a Vygotsky, ¿no? Rubinstein, Luria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues mi interés era, pues bueno, básico, lo diré muy claro, no tengo la lógica dialéctica de Ilienkov encima de la mesa, que le pensaba meter mano un día de estos, muy pronto, y entonces al ver que había este taller sobre Rosenthal, ¿no? Que si no tengo mal entendido, fue algo así como su mentor, ¿no? Porque Sí, creo, sí, ¿verdad? escribieron algún texto juntos, sí. Sí, y bueno, él le hizo el prólogo de la dialéctica del, de lo abstracto a lo concreto en el Capital de Marx, ¿no? El libro de Ilienkov, ¿no? Entonces, Rosenthal escribió el prefacio, ¿no? Bueno, pues, en fin, al enterarme de que había el taller este, pensé que era una buena ocasión, ¿no? Pues bueno, para conocer a un autor más de esa época que ya digo, yo creo que fue a nivel de dialéctica, tanto como lógica como método y como teoría del conocimiento, pues yo creo que ha sido lo más avanzado que hemos conocido, ¿no? Y bueno, pues eso es todo. Genial, Carlos. Muchas gracias, muchas gracias. Pues sí, justo conectando con lo que dice Carlos, el taller tendrá una de las cosas que esperemos que también quede muy evidente, es que el marxismo no es solamente una teoría política. Aquí Carlos ha mencionado cuestiones de filosofía, o sea, vamos a hablar de eso, cómo los seres humanos entienden la realidad. O sea, el marxismo es una perspectiva integral del mundo para la transformación y tiene desarrollado una teoría filosófica, una perspectiva sobre la historia, una teoría política, una concepción de la asociación del modelo de producción capitalista, una concepción de la organización de la clase obrera, una concepción del partido, una concepción del Estado proletario, de la dictadura del proletariado, etc., etc., ¿no? Esto que es muy importante, hoy en día, en el que el trabajo marxista está muy, muy debilitado y se plantean o se intentan combinaciones de marxismo con cualquier cosa, pues habrá que ver desde dónde habla esa otra cosa que se quiere combinar con el marxismo para ver si realmente hay una incorporación de conocimiento al mismo, ¿no? Una incorporación desde otras perspectivas que hayan podido hacer investigaciones empíricas de interés, o en qué medida hay un eclecticismo que nos impide entender y transformar la realidad, ¿no? Eso es lo problemático. Entonces, la premisa para evitar estos eclecticismos, en buena medida, parten de resolver o de tener asimiladas las cuestiones más abstractas, más generales, y las cuestiones más abstractas, más generales son las que trata la filosofía, ¿no? La dialéctica. Son tan abstractas que en realidad no, por sí solas nos sirven para poco, pero son una orientación fundamental para el estudio y para la comprensión de las cosas, ¿no? Si nosotros sabemos que los fenómenos, que los cambios cuantitativos acumulados trocan en cambios cualitativos en un momento dado, eso a un químico o a un físico no le resuelve ningún problema concreto, pero ni a un politólogo. Pero a nosotros nos permite saber que si un grupo de gente se reúne sistemáticamente a leer unas poquitas páginas de marxismo semana tras semana, lo que se va gestando ahí a lo largo del tiempo no es una mera acumulación de páginas, sino una comprensión superior de la sociedad en la que vivimos y de la práctica política que podemos emprender, ¿no? Bueno, pues estas orientaciones para el estudio, estas grandes leyes generales, pues las iremos viendo con Rosenthal. ¿Alguien más que se quiera presentar y que no tenga prejuicios? Si
no tiene el conocimiento de Carles sobre la cuestión, ¿eh? No, aquí nos juntamos gente de todo tipo. ¿Qué pasa? ¿Eh? Se ha unido alguien así. No. Aquí alguien ha escrito. Vale, alguien que no puede prender el micrófono. Sí, hola. Sí, Claudio, adelante. Hola. Sí, sí, Se entrecorta, Claudio. No te oímos. Ajá. ¿Ahora? Intento de nuevo. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Tengo 63 años, vivo en Escalada, Buenos Aires, y 63, 63. Y hace 15 años nada más que conozco un poco el progresismo en general. Y hace 4 aproximadamente que, bueno, que empecé, que hice los cursos en la ELAF Sí. con Sergio Guidi, hice 3 años, y ahora escuché todos los programas, los cursos de Volver a Marx, casi todos, y bueno, algunos más. Así que me considero un poco nuevo, y bueno, y sigo aprendiendo. Eh, Así que bueno, un gusto estar acá. No había escuchado hablar nunca de Rosa y tal. Y bueno, saludos, no voy a ocupar más tiempo. Genial, Claudio, muchas gracias, bienvenido, muy bienvenido. Por cierto, una herramienta de apoyo interesante que vendrá bien durante la lectura va a ser la Academia de las Ciencias de la URSS sacaba unos diccionarios filosóficos. Esos diccionarios filosóficos están todos ellos, las diferentes ediciones, volcados en una página web que la podéis encontrar si ponéis en Google entradas del diccionario filosófico soviético. Esa web, aparte de incluir las entradas de las diferentes ediciones, incluye una crítica no marxista a la cuestión. Es la web de la Fundación Gustavo Bueno. Entonces, por mi parte, completamente no recomendarles las críticas de las entradas, pero están allí sistematizados todos los... Sí. Entradas del diccionario filosófico. Exactamente. Perdón, artículos del diccionario soviético de filosofía. Artículos. Sí. Artículos. Es que ahí lo bueno es que están todas las palabras para buscarlas de manera digital y tal y cual. Resulta muy cómodo. Luego, a medida que le damos a Rosenthal, también es posible ver las críticas que hacen y vemos si las críticas son o no son pertinentes. Artículos del diccionario soviético de filosofía. Tú pones eso en Google y te sale. Luego hay una cosa que también, pequeña advertencia para quien sea estrictamente nuevo en la cuestión, que vais a ver que Rosenthal habla del machismo. El machismo es de Marx, de un filósofo al que combatía Lenin en materialismo y en filiocriticismo. O sea, no es el machismo del que hablamos hoy en día, sino de la filosofía de Marx. Que en alemán hay que pronunciarlo más. Más, el magismo. O sea que tampoco es... tampoco es muy majo, pero... Era dinámico. Bien, pues podemos, si os parece, podemos fijar ya las primeras 6 sesiones. Vamos a fijar las primeras 6 sesiones, aunque vamos a enviaros esto por...
vamos a fijar quién presenta las primeras 4 sesiones, que eso nos supone ya 2 meses de vista para las primeras 3. Las primeras 3 nos valen. Entonces, bueno, esta es la sesión 1, entonces ya la sesión 2 va a ser de las páginas 7 a 31. La sesión 3 de las páginas 32 a 58. Y la sesión 4 de las páginas 59 a la 80. Vale, entonces, bueno, ya veis que son 24, 26 y 21 páginas. Vamos a empezar poquito a poco. Ya iremos más rápido después. ¿Alguien se anima ya a proponerse para presentar estos días? Puede ser, la gente que está online también se puede animar para preparar una presentación del contenido fundamental de una de estas 3 sesiones en torno a más o menos eso, media hora. Disculpa, es que no se ve la pizarra desde aquí. ¿Podría repetir? Sí, ¿De nuevo? sesión 2, páginas 7 a la 31. Sí. Sesión 3, páginas de la 32 a la 58. Vale. Sesión 4, de las páginas 59 a la 80. Gracias. Y con eso tenemos repartido ya el primer capítulo, ¿no? Joaquín, una pregunta. Adelante, Enrique. Primero, saludos. Enrique, adelante. Sí, primeramente, saludos desde la Ciudad de México. Para competir un poco con Claudio, yo tengo 75 años. Siempre estoy tratando de leer y de entender a Hegel, a Engels, al mismo Marx, todo lo que tiene que ver con la filosofía. Pero siempre hay una resistencia, formación, valga la redundancia, por la formación formal que traemos y lo difícil que es la comprensión pero esperemos que esto nos permita matizar mejor. Entonces, gracias por el taller. Saludos nuevamente. Gracias. Gracias a ti, Enrique. Que se ha hecho una especie de problema de la edad. Esos son jóvenes. El mes pasado hice 79 años. ¿Hay alguien con más de 79 o estamos aquí en el pico? No, También hay gente de 20 y pocos, ¿eh? Parece curso aquí de juventud. Bueno, entonces, ¿alguien se anima para las primeras sesiones? La tercera, visto igual a ver cómo hacer antes que yo. Esta. Sí, eso. Perfecto. ¿Quién se anima? ¿Quién es? Ande. Sí, Y a la fecha esa que enviamos la página. ¿tenéis un calendario para calcular? 6 de octubre. Vale, o sea, 6 de octubre, la segunda sesión, la siguiente. 21, ¿no? Que somos 14. 20 y 3 de noviembre. Entonces, las siguientes 3 sesiones, eso. 6 de octubre, 20 de octubre, 3 de noviembre. El Joaquín. 20 de octubre... ¿Sí, Enrique? Perdón, se me pasó una pregunta. ¿Qué ediciones hay del texto? Yo no conozco más. Para buscarlo por acá, porque me cuesta mucho trabajo la lectura en
la pantalla, porque subrayo, porque pongo negritas, porque separo, porque voy al diccionario, pero buscaré alguna edición. Solo conoces una vez, dices, no hay más que eso, de Rosenthal. Yo no conozco más de principios de la lógica, puede haberlas. Principios de la lógica dialéctica. Esta es la de Ediciones Pueblos Unidos, de Uruguay, pero no sé si hay otras, lo desconozco. Si no, siempre se puede imprimir el documento que enviamos. Aquí lo tenemos imprimido y engargolado. Me como la primera, ¿no? Gracias. ¿Por qué no insistimos a este Lérida que presente? Carles, ¿te animas a presentar una de las 3 sesiones? Pues sí, pero tendría que ser la última, porque estoy fuera. Tendría que ser la última, la del 3 de noviembre, sí. Vale, perfecto. Pues ya está. Y yo me encargo de la primera. Habría que explicar un poco en qué consiste. Yo no he estado nunca. No basta con decir que media hora presente. Vale. Bueno, pues la sesión, o lo que intentamos hacer en la presentación, bueno, ya vais a ir viéndolo, es intentar extraer el contenido más esencial de esas páginas, ¿no? Lo que se trata es de hacer el resumen en el que quede destacado lo crucial, lo que no puede pasar por alto, las cuestiones más importantes, ¿no? Eso es la tarea de la presentación. Luego el debate irá extrayendo más temas, más cosas subsiguientes, otras reflexiones. Lo importante de la presentación es que el núcleo de la cosa quede clara. ¿Qué más, Joaquín? Que ya se lo decía. Un poco del procedimiento mecánico de la presentación. O sea, se trata de que a ser posible, se pueden presentar unos gráficos. Ya no sé si escucháis a Joaquín, que solemos siempre preparar. ¿Se me escucha? Bueno, digo que lo que se trata es de que el que va a presentar se lea bien esas páginas, a ser posible, si no tiene mucha formación, como ocurre a la mayoría de nosotros, en filosofía, pues le dedicamos un tiempo, por eso son pocas páginas y muy espaciadas. Solo tendremos que presentar una o dos veces. Pero hacerlo bien significa leerlo bien, leerlo un par de veces, apoyarse en el diccionario que dice David, leer otros textos igual, y el de Lienkov es muy interesante al respecto para entender la diferencia entre la lógica antigua y la lógica dialéctica. Bueno, y una vez que esas 20 páginas están bien rumiadas, presentarlas. En la presentación siempre es conveniente hacer una presentación gráfica, o hacer un PowerPoint, o algo así, con dibujitos o con frases, pero que donde se reflejen las palabras o las claves, las ideas claves del asunto. Eso durante media hora. Después pasamos a las preguntas y los debates. Las preguntas no tiene por qué responderla al ponente. Las preguntas son colectivas, la hace alguien, es una pregunta individual, y las respondemos entre todos. Pero sí se espera la cosa, beba. Me está comiendo. Si se espera que el que le ha tocado ese día hacer la presentación haga un poco pues de moderador también, pues que si puede responder él responda primero, sino que lo diga para abrir el debate, en fin, que cumpla esa función también ese día. Tanto el trabajo es fundamentalmente colectivo, pero el esfuerzo de presentación siempre rinde más resultados en ese trabajo colectivo. Y bueno, otro detalle del momento del debate, de los tiempos del debate, es que así como hay que animar a todo el mundo a que no se deje ninguna duda en el tintero, ¿no? Porque siempre hay
normalmente ocurre, ¿no? Que la gente que a veces tiene más dudas es la que más le cuesta plantearlas y lo interesante aquí es que se resuelvan todas esas dudas, entonces animaros a plantearlas y luego, bueno, pues ser todos un poco conscientes de que es un espacio colectivo, que va a intervenir diferente gente, entonces medirnos un poco, pues, nuestra participación en cada sesión, bueno, pues ser conscientes de que hay más gente, ¿no? También con sus dudas y sus comentarios, ¿no? Entonces hacer este equilibrio entre no quedarse prohibido y ser, y hablar con, pues eso, con mesura. Pero eso, bueno, se va viendo en el propio desarrollo del debate. Bueno, falta la primera sesión, que te encargas tú. No, sí, la primera me encargo yo, sí. Vale, pues está bien. Bueno, ya la 2, ya la hemos denominado la sesión 2. Respecto de este estudio, ¿se precisa una preparación previa o una cultura general o así, o no filosófica? Simplemente la lectura y reflexión es suficiente. Yo creo que ha habido un señor, el primero que habló, claro, que más que aprender enseñaba realmente, porque ha indicado, entonces, no sé, no digan los compañeros, pero la pregunta más o menos es decir, ¿se puede partir simplemente de un conocimiento general y demás, o se precisa haber estudiado filosofía o alguna cosa de estas, o una lectura serena y profunda del tema simplemente? ¿Es suficiente para llegar al conocimiento? sí, o sea, esto es lo de siempre. Si una persona tiene muchísimo bagaje en el tema, pues probablemente tenga una lectura más exhaustiva del texto. Pero es un texto que puede servir perfectamente para introducirse a la filosofía marxista. Yo, en mi opinión, lo único que hace falta para abordarlo es tener inquietud y querer formarse en las ideas fundamentales de la filosofía marxista. Pero está todo explicado. Quizás en el prólogo, que nadie se asuste, en el prólogo si aparece alguna cosa que no está explicada, porque los prólogos siempre son un poco así, ¿no? Cuando uno, en todos los textos, los prólogos siempre dan por sabidas muchas cosas. Pero luego empieza el capítulo 1 y va paso a paso. Y ya me imagino que todos los que estamos aquí hemos oído hablar alguna vez de la concepción materialista y de la concepción idealista de la historia, de la filosofía materialista y la filosofía idealista, pero es que también lo va a explicar Rosenthal. O sea que no hace falta, desde luego no hace falta... Es que el prólogo realmente un poco oscuro realmente. En los prólogos siempre pasa. Luego he leído un poco más y parece ser que la cosa se va cargando y demás, pero bueno. Claro, los prólogos siempre tienen un contenido más disperso, tratan muchos temas, a veces tratan problemas de coyuntura de esa época. Es igual, lo mismo que ocurre con el Capital. Los prólogos tienen un contenido muy, muy heterogéneo. En cambio, uno empieza con el capítulo 1 y empieza pues desde el principio, ¿no? Ya todo ordenadito. Y aquí también lo veremos. De todos modos, pues el presentador de cada sesión, pues atento a esto, intentará... Hombre, lo bueno es no leer, sino haber leído. Claro, eso es, el presentador que tenga en cuenta... No, y los no presentadores, naturalmente, el tema y demás, claro. Incluso si quieres provocar una discusión, pues tienes que venir ya leído ya la cuestión, ¿no? Pues, comprendida y demás. Bueno, eso se supone a todos. No tiene mucho sentido venir sin haber leído las páginas correspondientes, porque nos vamos a perder. Por muy buena que sea la explicación del ponente, si no te has leído las páginas, es difícil participar en el debate, aunque haya habido dificultades de comprensión. Esas dificultades son las que hay que presentar aquí. No las dificultades que te surgen de la exposición que hace el presentador de cada día, no. Las dificultades de la lectura del texto. Oyentes, no, todos somos participantes. Yo por eso preguntaba, desde el punto de vista del participante, si se precisaba de una cierta mochila previa o así, o simplemente con un interés y la cultura general, que más o menos, y los conocimientos que también tenemos, también del marxismo y de la dialéctica y del materialismo y tal,
si son suficientes para entrar sin haber profundizado, como el compañero primero que ha hablado, que evidentemente se veía que ya era un experto en la materia. Vaya. Sí, no, Rosenthal se encargó de hacer multitud de explicaciones sistemáticas y accesibles de la filosofía. O sea, fue uno de los encargados de hacer el primer diccionario filosófico de la URSS y varios textos sobre la cuestión de la dialéctica y es completamente asequible. Completamente asequible. Solo que eso, sí, los prólogos siempre pasa esas cosas, que son un poco más complicadillos. Bueno, un poco por contextualizar, si es que conoces, porque yo lo desconozco, tampoco me he metido mucho a mirar su biografía, pero para situar al autor es interesante saber cuáles son o cuáles eran sus posiciones políticas con respecto a los debates históricos del movimiento comunista internacional. Si estaba situado en los años 60, pues bueno, y si era parte de precisamente la escuela soviética, me imagino que sea prosoviético, pero un poquito si puedes ilustrarnos por encima sobre qué posiciones expresaba o hacia dónde tiraba, porque también dentro del panorama soviético obviamente había diversos posicionamientos, ¿no? No era homogéneo el bloque. Sí, bueno, él se forma esencialmente como filósofo durante la Unión Soviética, o sea, ya a partir del 17. Y su postura política es completamente afín al partido bolchevique en todos esos años, o sea, del 17 al 50 y pico. Es decir, dentro de lo que la historiografía occidental la tendría que llamar el periodo también del stalinismo, ¿no? Entonces es uno de los filósofos más destacados de esa etapa. Y es miembro del partido, miembro de la Academia de las Ciencias de la URSS y uno de los intelectuales de más peso en esa primera etapa de la construcción del socialismo. Entonces, por ejemplo, pues bueno, pues por supuesto, rechazo absoluto al trotskismo, etc., ¿no? Rechazo absoluto a la sociología vulgar en la teoría del arte, marxismo-leninismo estricto, ortodoxo lo han llamado quienes lo quieren estigmatizar. Esa es un poco el este. Muy, por ejemplo, un estudio escrupuloso de los textos de Marx, Engels y Lenin y la concepción de que todos ellos son un desarrollo de una misma perspectiva, ¿no? Frente a otros planteamientos de filósofos que han planteado que hay ahí contradicciones, ¿no? Para Rosenthal no, igual que para Lenin no, para Rosenthal tampoco. Pero yo tampoco te puedo decir yo al detalle cómo se posicionó en cuestiones de comunismo internacional, porque no he leído de él cosas más que cosas de filosofía, no sé. Vamos, era un filósofo del régimen, mucho más que Ilienkov, por ejemplo. Claro. A Rosenthal jamás le quitaron de ningún cargo ni bajó dentro del escalafón académico, burocrático. Lo cual está bien para ver cuál es no es la ortodoxia, porque la ortodoxia, bueno, es Marx en última instancia. Pero eso sí, el pensamiento oficial. Sí, yo no lo diría con ningún sentido negativo, pero sí. Hola, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí. Pues yo quería, bueno, en primer lugar saludar. Yo os hablo desde Praga. No puedo competir con los compañeros, tengo 32 años. Estoy aquí terminando mi tesis doctoral. Yo tengo estudios, formación especializada en filosofía. Mi tesis es de filosofía y precisamente yo estudio los fundamentos ontológicos del materialismo dialéctico. Y entonces el tema del seminario, por supuesto, pues me resulta cercano. Y sobre esto que se estaba comentando, sí, es muy importante lo último que se ha dicho, porque efectivamente Rosenthal era
la voz del marxismo oficial en la Unión Soviética. Él era nada menos que el encargado de la cátedra de materialismo filosófico, o sea, de materialismo dialéctico y materialismo histórico en la escuadra de cuadros del Comité Central del Partido Comunista. O sea, eso era la voz por excelencia de la ortodoxia del régimen de aquella época. Y desde luego es muy diferente a lo de Ilienkov, por ejemplo, que se ha nombrado. Ilienkov acabó expulsado de la universidad. Bueno, es que se acabó pegando un tiro a finales de los años 70 y las obras de Ilienkov, las últimas obras de Ilienkov, eran de las que pasaba también aquí en Checoslovaquia, eran de las que circulaban de mano en mano, en copias mecanografiadas, porque por supuesto estaban censuradas por el régimen. Y creo que eso es muy importante porque efectivamente Rosenthal representa una lectura muy concreta de lo que es la lógica dialéctica y muy vinculada a un determinado proceso político que se dio en la Unión Soviética a partir fundamentalmente de la muerte de Lenin. De hecho, Rosenthal entró en el Partido Comunista en 1925. Lenin estaba muerto y Stalin llevaba ya 3 años en la Secretaría General del partido. Y eso es importante para, yo creo, enmarcar su pensamiento, ¿no? Porque antes que él hubo otra generación de filósofos soviéticos. Estaba allí Deborin, estaba Axelrod, bueno, el propio Lenin. Y bueno, la manera en que se configuró, digamos, la doctrina oficial está muy vinculada al proceso político. Y aquel proceso político, pues no hace falta explicar que estuvo lleno de coacciones, de violencia y de incluso luchas a muerte dentro del propio Partido Comunista. Y de alguna manera eso está presente en la obra de Rosenthal. De hecho, el diccionario soviético del que se ha hablado, tiene muchas ediciones y es muy curioso ir comparándolas en función del año, pues cómo van modificando el contenido de las entradas. Lo cual ya quiere decir mucho sobre una filosofía que va evolucionando en función de la coyuntura política. Y bueno, yo creo que esto va a dar lugar a buenos debates y a cosas interesantes. De hecho, me parece que es una buena elección, independientemente de lo que se piense políticamente sobre el periodo. Esta obra va a dar lugar, sin duda, a muchas lecturas. Sí, las diferentes entradas del diccionario están recogidas en la web esta, están en las diferentes ediciones. Incluso cuando alguna palabra no aparece en las siguientes ediciones o aparece después y no había aparecido antes, está todo recogido. Se puede entrar y estudiarlo en internet. ¿Y compartir pantalla? Compartir pantalla. No, arriba todo. ¿Dónde? Arriba tiene que aparecer algo. No, a ver si sabe. Pero tengo que abrir primero internet, ¿no? No. Bueno, sí. Compartir explorador de web. ¿Ahora están viendo el explorador? Sí, ¿no? Se supone que sí. Bueno, esta es la web. Si ponéis en Google aparece. Y nada, pues la cuestión es que están todas las palabras aquí. Entonces, por ejemplo, si vamos a la lógica, ¿qué he hecho? Aquí tenemos una exposición de la lógica en el diccionario filosófico marxista del 46. Aquí, o sea, aquí abajo aparecen las ediciones, ¿no? Aquí abajo, pero no se mueve esto. Queda como bloqueado. Abajo aparece siempre la edición, ¿no? Aquí abajo. Y si no figura o si te envía a otra entrada. En fin, que es muy cómodo. Es muy cómodo porque cualquier concepto están todas las definiciones que se realizan. Pues, no sé, ¿alguna cosa más?
podría ser. Pues si nadie que esté conectado online quiere compartir así alguna cosa más, pues nos vemos el 6 con el texto leído de las 7 a la 31 y presento yo y ahí vemos esa primera parte. Arriba un botón de listo. Ahí. Ya voy a darte visita. Pues nada, nos vemos entonces. ¿Alguien está diciendo algo? ¿Qué? Sí. Seguro. No. Pues nada, nos vemos entonces dentro de 15 días y empezamos con la aventura. Venga, muchas gracias por todos los comentarios y participaciones.